Llegamos al aeropuerto de Narita. Afortunadamente nuestro vuelo fue directo, entonces no estuvo tan pesado. Al llegar a Tokio ya era de noche. La prioridad al día siguiente era ir a mi tienda favorita en Tokio, Sekaido, en el barrio de Shinjuku. Necesitaba hacer compras de arte para estos 15 días. Un tubo grande de gouache, ya que es el que más se usa, un tubo pequeño de azul de Prusia, una paleta de colores, que es la que usé toda esta expedición, y un estuche para guardar algunas cosas como lápices y plumas. Estuvimos muy poco tiempo en Tokio, y el poco tiempo que estuvimos no pude pintar porque estuvo lloviendo todo el día. Quedó pendiente para el final del viaje. Al día siguiente nos fuimos a Hiroshima. Nunca habíamos estado ahí. Mi hermano y mi cuñado, en ocasiones distintas, nos habían recomendado mucho la ciudad y especialmente el museo histórico. La travesía comenzaría en Hiroshima, siendo nuestra primera parada en el sureste. Y subiríamos la isla rumbo al noroeste, en donde nos pararíamos a pintar, hasta llegar a nuestro destino final, Tokio. Esta serie de Japón comprende pinturas realizadas a lo largo de 15 días, recorriendo distintos lugares de Japón. Visitamos desde los lugares más turísticos hasta rincones menos conocidos. Tomamos el tren Shinkansen en la estación de Tokio y llegamos después de 4 horas a Hiroshima. Es toda una experiencia en sí el Shinkansen, pero eso queda para otro video porque es todo un tema. Y también les contaré de la maravilla que es el transporte público en Japón. Viajamos todo el día y al llegar a Hiroshima ya era de noche, entonces no quedaba nada más que ir a descansar. Al día siguiente, la primera impresión de la ciudad, comparándola con Tokio, es que todo se veía más limpio, más abierto, muy arbolado, había flores por todos lados. Nuestra primera parada es el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. El museo se encuentra dentro del Parque de la Paz. El museo y el parque, ambos fueron inaugurados 10 años después del bombardeo atómico. El edificio principal fue diseñado por el arquitecto Tange Kenzo. El museo no solo expone detalladamente la catástrofe de la bomba nuclear del 6 de agosto de 1945, sino que también muestra información sobre las armas atómicas en el mundo, pertenencias y narraciones de las víctimas, así como objetos que sobrevivieron. 53 millones han visitado el museo a más de 50 años desde su inauguración. En la actualidad, más de 1 millón lo visitan cada año. Lo primero que ves al entrar al museo es cómo era la ciudad antes. Hiroshima era una ciudad japonesa muy activa, densamente poblada y un importante centro militar e industrial, con cerca de 250,000 habitantes. Mostraba un paisaje urbano tradicional mezclado con modernidad, con tranvías, cerezos y canales cercanos al distrito comercial de Hachibori. Desafortunadamente, Hiroshima funcionaba como una base militar clave y no había sido bombardeada previamente, lo que la convirtió en el blanco perfecto. Lo que hay en la siguiente sala es irreconocible. Hiroshima, hecho polvo. Literalmente, era una planicie gris, con una que otra estructura que sobrevivía. Uno de ellos, el domo Genbaku, que servía como sala de exhibición y fomento industrial de la prefectura. Era como una pesadilla. Esta ovalada sala estaba envuelta en una foto panorámica enorme. Eso hacía que pudieras sentir que estabas ahí, inmerso en ese oscuro momento de la historia humana. Todos en la sala guardaban silencio. Imaginaban la angustia de esa gente al ver que todo lo que conocías desaparecía en un solo segundo, sin entender cómo ni qué pasó. En medio de la sala, una proyección de cómo cayó la bomba y cómo literalmente barrió toda la ciudad. ...140,000 vidas perdidas ese 6 de agosto de 1945. El museo logra que imagines la vida hasta el último momento de varias víctimas. Hombres, mujeres, niños. Hay pertenencias, restos de comida en loncheras, juguetes, ropa, hasta una bicicleta. No son simples víctimas, son personas que tenían una vida por delante y se les arrebató. Y a los que lograron sobrevivir tampoco les fue fácil. Algunos sufrieron por el resto de sus vidas o tuvieron muertes muy lentas y dolorosas. Lo más impactante y que se quedó conmigo fueron unos dibujos que hicieron algunos de los sobrevivientes de la bomba. Unos hechos por niños, otros por adultos, pero la experiencia es la misma. ¿Cómo plasmar algo tan grande, tan poderoso, tan traumático, más allá de las palabras? El arte es parte de la naturaleza humana. Es una necesidad. Somos seres que tenemos algo siempre que contar. Y estas imágenes, a pesar de no tener técnica, teoría de color, perspectiva,
te impacta aún más que obras maestras. Es increíble cómo una pintura de un niño te puede transmitir emociones tan fuertes, desgarrarte por dentro y llevarte hasta las lágrimas. Había fotos de gente quemada, de cómo se les caía la piel días después de la bomba. Nunca había visto algo tan perturbador. En la última sala, donde hay un timeline cronológico de los eventos posteriores, te muestra objetos recuperados, las comparativas de Little Boy y Fat Man, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki respectivamente, comparado con el tamaño de un humano promedio, los tratados de paz que se acordaron y los que se han vuelto a concretar desde ese suceso. Es triste pensar que probablemente solo siguen en pie porque las potencias del mundo le tienen miedo a una destrucción cataclísmica. Saliendo del museo, te pega la luz en la cara. Hay mucho contraste de luz. El museo es muy oscuro. Te da golpe de realidad en el que te das cuenta que todo esto pasó ya hace muchos años, justo en ese lugar donde estás. Pero sigue siendo un hecho relevante y no se puede olvidar. Sigue aquí. Peor aún, podría volver a pasar y que en realidad la humanidad no entiende y repite ciclos una y otra vez. No es cuestión de si pasará, sino cuándo. El día estaba súper bonito. Hay un jardín dedicado a la paz. Sí, sí lo vi. Frente al domo había un río con peces y garzas. También lanchas con personas paseando. Fue un respiro después de todo lo que habíamos visto. Compré principalmente estas dos libretas porque quería manejar dos estilos diferentes este viaje. Uno de ellos era con gouache, que es más como pintura espesa, y el otro, en esta, quería manejar más como estilo acuarela, un poco inspirado en lo japonés, que usan acuarela y pluma para dibujar los contornos. Este primero decidí hacerlo con acuarela y tinta. Voy a estrenar la libreta de pues, como tipo mix media que me compré en la tienda de Tokio. Este no es papel de algodón, es nada más papel cold press. Me gusta que tiene los hilitos. Honestamente estaba más cara que la de algodón, pero estaba tan bonito el sketchbook que no podía no llevármelo. Se siente muy bien el papel. Bastante grueso para acuarela. Hasta que es demasiado para pintar con tintas. Tiene un texturizado chido. Estoy usando este View Catcher, que es para encontrar la composición. Puedes poner el tipo de tamaño que vas a usar y es mucho más fácil encontrar una composición. Cierras un ojo, ves a través de aquí y encuentras tu composición. En Japón he notado que siempre que compras papel viene como esta gráfica que creo que te dice como las propiedades del papel. Tendríamos que traducirlo porque no entiendo nada de lo que dice, pero se me hace muy curioso. Es el único lugar donde he visto esto. Si no te sabes el tamaño del papel, porque aquí vienen medidas pero vienen en pulgadas, y si quiero poner el mismo formato del papel que el de acá, puedo cerrar un ojo, alejarlo y tratar de encontrar el tamaño. O uno cercano, por lo menos. Creo que es más o menos este. Me gusta no pensar tanto en perspectiva al principio y llenar los espacios mejor con figuras geométricas y luego resolver un poco la perspectiva y hacer las correcciones necesarias. Pero si pienso desde un principio en perspectiva, me puede arruinar un poquito la distribución de forma. Había muchísimos turistas en el lugar, sobre todo chinos. Estaban tomándose fotos enfrente de mí y estaban tratando de asomarse a ver qué estaba pintando. Estaba bastante nervioso ya que esta era la primera pintura del viaje y en otro país. Aquí me gusta por lo general no agrego tantas personas en mis composiciones, pero aquí las voy a agregar para darnos un sentido de escala. No sé si lo voy a hacer con acuarela todavía o lo voy a hacer con pura tinta, pero depende de cómo evolucione la situación, ya lo ajustamos. Y en eso me di cuenta del primer error. La reserva de agua de uno de estos pinceles que iba a usar estaba vacía. Y ninguno de los dos traíamos agua para rellenarlo. Creo que nada más teníamos té. Tampoco había un baño cercano, lo cual es raro porque en Japón hay baños en todas las esquinas. Enfrente de nosotros pasaba el río. Se nos ocurrió que podíamos agarrar agua de ahí del río. Al bajar las escaleras, mi esposa no se dio cuenta que había una capa muy gruesa de lama, se resbaló, se pegó en la cintura y se le hizo un moretón como el tamaño de una manzana que parecía una constelación negro, que de hecho le duró todo el viaje el moretón y le causó problemas durante el viaje por el dolor. Ahora voy a borrar el lápiz para ver qué más le puedo agarrar de pluma antes de empezar a pintar.
Hay un monumento en forma de arco que está dedicado a todas las víctimas y su eterno descanso. A lo lejos, cruzando del otro lado del río, puedes ver claramente la cúpula Genbaku, o también conocido como Genbaku Domu, un edificio que mezclaba lo hermoso y vivo del parque con el oscuro y turbio pasado del lugar. El edificio originalmente fue proyectado por el arquitecto checo Jan Letzel para la exposición comercial de la prefectura de Hiroshima. Fue terminado en abril de 1915 e inaugurado oficialmente en agosto de ese año. Es una construcción de ladrillo y hormigón con una cúpula de estructura de acero. Desde 1996 está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El epicentro se sitúa a una distancia apenas de 150 metros en la horizontal y 600 metros en la vertical del edificio. Fue la estructura más próxima que resistió el impacto. Sirve hoy como un monumento conmemorativo de la devastación nuclear y un símbolo de esperanza en la paz mundial y la eliminación de todas las armas nucleares. Habiendo terminado esta pintura del domo, era hora de ir al último lugar que visitaríamos este día, que era donde realizaría la segunda pintura de este viaje, Mitaki-dera. Una de las cosas que más me gusta de Japón y que en parte inspiró este viaje son los templos en las montañas rodeados de naturaleza. Había uno que no estaba muy lejos de la ciudad y tenía una gran importancia histórica, y también relevancia respecto a la tragedia de Hiroshima. Parecía un muy buen lugar para pintar. Al llegar al templo me lavé las manos por respeto. Los japoneses se lavan las manos y a menudo la boca en los templos y santuarios, un ritual conocido como Temisu o Chosu, no por higiene, sino como un acto de purificación espiritual. Esta práctica ancestral busca limpiar el cuerpo y la mente de las impurezas o malas energías para acercarse con respeto y pureza ante las deidades o kami. Había un mapa con todas las estructuras de ese complejo, de las cuales la sala Shoshin-Kanon, el campanario, el santuario Inari, la sala Sanki-Gongen y la sala Shinju, ubicadas en los terrenos del templo, que sobrevivieron el daño del impacto. ¿Le puedo limitar una hora? Desafortunadamente ya iban a cerrar porque llegamos tarde y estos lugares por lo general los cierran temprano. Pero gracias a esto tuvimos la ventaja de que el lugar estaba prácticamente vacío. Me hubiera encantado explorar más del lugar, pero tenía que cumplir con la meta a la que iba, pintar. En el lugar había unos arces japoneses con rojos muy brillantes. Me pareció extraño ya que los momijis, según yo, en primavera son verdes. Lo que investigué es que nuevas hojas de estos árboles pueden ser así de coloridas para protegerse de los rayos UV, y no es el mismo color que toman en otoño. Mientras subíamos se podían ver estructuras metidas en el bosque. Había piedras talladas por todo el camino acompañándote en tu subida. Había una mezcla entre lo ordenado y lo salvaje de la naturaleza, algo que siempre está presente en los jardines japoneses. El Tajoto era muy elegante y muy simbólico, perfecto para pintar y terminar este primer día. Comencé a poner las cosas para pintar. La verdad, a este punto del día ya estaba muy cansado. Esta vez lo pintaría en gouache, pero primero comenzaría con el sketch. No pude concentrarme en lo mágico del lugar porque estaba muy concentrado pintando. Había muchísimos moscos y no me podía enfocar. Lo único que escuchaba eran zumbidos. Lo que podemos ver en el video solo es una pequeña parte de este lugar. Si alguna vez has jugado La Leyenda de Zelda, es el mismo sentimiento de estar en un templo en el bosque. Había silencio, no se veía nadie que estuviera visitando y ya iban a cerrar. Solo se escuchaba a lo lejos un pequeño riachuelo corriendo entre las rocas y uno que otro pájaro. Hubo un momento de mucha frustración, no me estaba gustando cómo estaba quedando. También el cansancio ya no ayudaba. Casi siempre pasa que mientras estoy pintando no me gusta tanto y al final termina gustándome. El problema ahora era el cansancio, los mosquitos y el hambre. Y la prisa de que solamente tenía 45 minutos para hacer todo esto. Voy a tratar de limitarme a 45 minutos porque cierran a las 5 y faltan una hora para que cierren. Entonces, pues el tiempo está limitado. No he visto el lugar, estoy pintando directamente esto. El recinto del templo incluye 3 cascadas, cuyas aguas se utilizan como ofrenda a las víctimas de la bomba atómica durante la ceremonia anual en memoria de la paz de Hiroshima, o sea, cada 6 de agosto. El Tajoto, frente a mí, fue desmantelado del Hiro Hashiman Jinja en Hirogawa, Wakayama, y posteriormente trasladado aquí. Según la leyenda,
fue fundado en el año 809 y desde hace mucho tiempo se le conoce como el Mitaki Kano. Tuvo la fortuna de permanecer prácticamente intacto durante el bombardeo atómico de Hiroshima, ya que se encuentra aproximadamente a 3.18 kilómetros del hipocentro. El pequeño templo era hermoso, tenía unos colores rojos que difícilmente capta la cámara y unos acabados budistas a los lados impresionantes. Los tallados budistas eran del periodo Heian, y de hecho alberga un Buda dentro que desde afuera no se ve porque está cerrado. Está oscurísimo. Pues la neta no está muy bien, viéndolo de lejos. En conclusión, lo que aprendí en Hiroshima es que no hay manera de replicar algo así de doloroso porque no se puede. No estuvimos ahí, lo mejor que podemos hacer es conmemorar y recordar a toda esa gente que sufrió en ese lugar, hablando y pintando de ello y teniendo fe de que esto no vuelva a suceder. Sé que nunca voy a terminar de entenderlo en su totalidad. Me gustaría con este video honrar el recuerdo y la memoria de todas esas personas que murieron y las que sufrieron en ese lugar. Hiroshima y Nagasaki han sufrido lo que ningún lugar en el planeta ha sufrido. Son ciudades que crecieron de sus cenizas. Actualmente es sumamente importante visitarlo para entender la gravedad de la guerra y lo fácil que puede escalar. El museo es un lugar que te deja sin palabras y con un hoyo en el corazón. Lo más desgarrador es el sufrimiento que tuvieron que pasar los niños por un conflicto que no podrían ni comenzar a entender. Y ahora cuéntame tú, ¿alguna pintura o alguna obra de arte que has visto te ha impactado al punto de llevarte a las lágrimas o se ha quedado contigo mucho tiempo? Déjamelo saber en los comentarios. En el siguiente episodio estamos en nuestros 2 últimos días en Hiroshima, pero vemos otro lado de la ciudad, castillos, jardines y cómo esta ciudad se reconstruyó de las cenizas.